Ya. Todos se espantaron y decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31. ¿Qué tendrá su palabra? Era la pregunta que se hacía la gente cuando escuchaba a Jesús. ¿Qué tendrá su palabra? Que sanaba a los enfermos, expulsaba al demonio, sanaba a los leprosos, le devolvía la vista a los ciegos, hablaba con autoridad. ¿Qué tendrá la palabra de Dios? ¿Qué poder tan grande tiene la palabra de Dios que el Génesis capítulo 1 dice: Dios dijo, haya luz, y hubo luz? ¿Qué poder tendrá la palabra de Dios que un centurión, por allá Mateo 8:8, se acercó a Jesús y le dijo: una sola palabra tuya que digas y mi criado sanará? Ustedes y yo queremos tener cambios en nuestra vida, en nuestras familias, en los trabajos, donde quiera que nos encontremos, pero no hemos descubierto todavía el poder que tiene la palabra de Dios. No hemos descubierto todavía la grandeza de la palabra de Dios. Para que empecemos a saborearla, para que empecemos a vivirla, para que empecemos a descubrir qué poder tiene la palabra de Dios, abre tu Biblia, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón de noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino al obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por todos, para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 26 vamos a responder todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida.
¿quién podrá hacerme temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo. Se puso a gritar muy fuerte: déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su palabra. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y compartimos el Evangelio de San Lucas 4:31. Vamos a buscar en la Biblia San Lucas capítulo 4, versículo 31, y vamos a meditar el poder que tiene la palabra de Dios. Y vamos a meditarlo desde aquellas palabras de la gente. ¿Qué poder tan grande tiene su palabra?
Bueno, vamos buscando en la cita bíblica. Bienvenidos todos los que van llegando, los que se van acercando. El mes de septiembre, octubre y noviembre tenemos una campaña. Empezamos la campaña. Campaña de recoger ropa, juguetes, zapatos, útiles escolares, comida para los niños de Venezuela. El 22 de diciembre, Dios mediante y María Santísima, si estamos vivos y llegamos para allá, vamos a tener una jornada con los niños aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Los que vienen a misa, los vecinos, los que viven cerca, donde le vamos a regalar ropita, donde le vamos a regalar zapatos, comida, de lo que usted tenga en su casa y no esté usando, mándalo a Venezuela. Haga una cajita, busca el lugar donde se envía y dice, yo quiero mandar esto a Venezuela. Paga los costos y nos llegan a Venezuela. Para que alguien le ayude, he puesto a mi hermana Mariana Consuelo al frente. Es decir, cuando usted quiera enviarlo, usted se comunica con mi hermana. Ella se llama Mariana Consuelo. Y entonces ella le va a dar a usted la dirección donde enviarlo. De manera que en diciembre puedan llegar todas esas cositas. Esto es libre y voluntariamente. El que quiera colaborar lo puede hacer. Lo manda a Venezuela. Usted ha buscado siempre una oportunidad para ser generoso, ayudar. Ayuda a los niños aquí, que ese día vamos a hacerle una actividad. Es para diciembre. Estamos en septiembre. Usted le marca a mi hermana con el prefijo más 58 en el teléfono. Coloca el signo más, presiona el 0 por 5 segundos y aparece el más. O presiona el signo más 58, prefijo de Venezuela. 424-769-6239. Usted escribe más 58, 424-769-6239 o 011-58-424-769-6239. Si no escuchó, retrocede. Si no hay en los comentarios los que estamos llegando, coloquen el número para que las personas lo puedan tomar. Le dice, Mariana, quiero mandarle algo a los niños allá del Padre en Venezuela y que Dios le bendiga. Yo no estoy pidiendo ni para Nigeria, ni para Perú, ni para otro lado, Venezuela. Y si alguien lo hace para otro país, pues no le haga caso, porque eso es para los niños de Venezuela de la esperanza. Vamos a meditar pues el Evangelio de hoy. Pronto, Dios mediante, al final de mes estaremos en Guerrero, México, Dios mediante y María Santísima. No les leo la información porque el celular lo tengo grabando. Lucas 4:31. Vamos a buscarlo todos para meditar el poder que tiene la palabra de Dios. Yo estaba meditando el Evangelio, estaba leyéndolo y me llamó la atención Lucas capítulo 4, versículo 31. Me llamó la atención cuando la gente se quedó impresionada y decía, comentando, ¿qué palabra es esta? En el versículo 36, el miedo se apoderó de todos y comentaban entre sí, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder ordena a los espíritus y ellos salen? ¿Qué palabra es esta? Se quedaban impresionados. Las personas cuando escuchaban a Jesús se quedaban impresionados, sorprendidos y decían, pero ¿qué palabra es esta que habla con tantísima autoridad? Y me llama la atención, me recordaba Mateo capítulo 8, versículo 8, cuando el centurión le dijo a Jesús, Mateo 8:8, escuchen, pero replicó el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. ¿Qué palabra es? ¿Cuál era la palabra que la gente se quedaba impresionada? Pues la palabra que Jesús decía con autoridad. Tu criado está sano, vete en paz. El centurión escuchó de Jesús que tenía poderes, que hacía milagros, pero escuchó que lo hacía a través de la palabra. Hacía a través de la palabra las curaciones. Y resulta que como lo hacía a través de las palabras, de lo que decía, el centurión fue y le dijo, Señor, diga una palabra y mi criado se sanará. Porque yo que soy subalterno tengo otros a mis órdenes. Le digo, uno ve, va, otros ven, viene. Todos me hacen caso. Diga usted una palabra. Y Jesús dijo, que se cumpla según sea tu fe. Y se sanó el criado. La gente del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, en el versículo... Lucas capítulo 4, versículo 36. En el versículo 36 llega a decir San Lucas
que la gente se quedaba impresionada, se quedaba maravillada, se quedaba sorprendida. Versículo 36, Lucas 4:36, por la palabra que Jesús decía. ¿Qué palabra es esta que está dicha con autoridad y poder? Miren, si ustedes y yo le creyéramos a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, le voy a mostrar un poquito lo que es el poder de la palabra de Dios, para que ustedes y yo podamos observarlo. Si ustedes y yo le creyéramos un poquito más a la Biblia, a lo que está escrito, Génesis capítulo 1, versículo 3, oigan, dijo Dios que exista la luz, y la luz comenzó a existir. Versículo 6, dijo Dios que exista un firmamento en medio de las aguas que separen las aguas de las otras. E hizo Dios el firmamento para separar las aguas de la de arriba de la de abajo. Llamó Dios al firmamento cielo, y ese firmamento lo hizo Dios. Versículo 11, dijo Dios produzca la tierra hierbas verdes, plantas con semillas y árboles frutales. Versículo 14, dijo Dios existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Versículo 26, produzca la tierra, dijo Dios, seres vivientes con diferentes especies. Y el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra de Dios es tan poderosa que hizo el cielo, la tierra, el mar, la luna, las estrellas, el aire, todo cuanto existe, las plantas, los peces del mar, todo lo hizo. Y cuando la gente escuchaba que Jesús le dijo al endemoniado, sal fuera de aquí, la gente decía, ¿qué palabra es esa? ¿Qué palabra? A nosotros los cristianos nos hace falta creer con más certidumbre que la palabra de Dios puede expulsar un demonio, que la palabra de Dios puede transformar una persona, que la palabra de Dios hizo el cielo que era más difícil, hizo la tierra que era más complicado, que la palabra de Dios puede traer bendición, puede traer gracia, puede traer abundancia a nuestra vida, puede traer muchas bendiciones, pero no le creemos a la palabra. Leemos la Biblia por leerla, la tenemos por tenerla. Miren, la palabra de Dios es tan poderosa, tan grande, tan sublime, que nadie le puede llegar, hasta el punto de que puede transformar el corazón de un ser humano. Si usted va y le dice a una persona, mire, deje el aguardiente, y le dice la persona, ¿y cuál es el problema? Deje de estar tomando, pero yo a usted no le hago daño. Deje de andar en vicio, pero eso, ¿cuál es el problema si yo con usted no me estoy metiendo? Esa es mi vida, no se meta. Si usted va a corregir a un borracho con sus palabras, el borracho le sale con patadas. Pero si usted agarra un lápiz, un cuaderno, un papelito y le anota la cita bíblica, Gálatas 5:19, los borrachos no van para el baile, no van para el cielo. Y usted agarra y se la lee. Ahorita le voy a dar algunas citas bíblicas que le pueden servir. Se la lee, se la explica, se la enseña. Esa persona va a decir, usted es un metiche, pero la palabra de Dios queda ahí, se siembra. Y esa palabra empieza a echar raíz, y esa palabra empieza a crecer. Y el borracho dice, güera, me dijeron que era un borracho, pero es que la Biblia dice que yo no debo ser borracho, yo voy a cambiar. Lo único, escuchen bien, clave para la vida, lo único que puede transformar el corazón de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus empleados, de su jefe, de cualquier persona en el mundo, es la palabra de Dios. Lo que dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo íntimo de los huesos del corazón, pasa a la médula y puede descubrir las intenciones del corazón. Vamos a leer esa cita bíblica para que ustedes vean lo poderoso que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y siguiente, para que ustedes vean lo grandioso que es la palabra de Dios, el poder tan grande que tiene la palabra de Dios y el poder que ustedes y yo todavía no hemos descubierto, que ustedes y yo ni siquiera le prestamos atención, que ustedes y yo tenemos la Biblia y ni siquiera la leemos, por eso nadie cambia, nadie se transforma, nadie mejora. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. La gente decía,
¿Qué tendrá su palabra? Lucas 4:36. ¿Qué tendrá? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Centurión, Mateo 8:8. No soy digno de que entres en mi casa, pero diga una palabra tuya y mi criado se quedará sano. Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dijo Dios, Génesis 1:3, haya luz y hubo luz. ¿No es poderosa la palabra de Dios? Y dice Hebreos, la palabra de Dios, ¿qué tiene? Primero, que es viva, no está muerta. Es viva significa que cuando usted la riega, que cuando usted la enseña, que cuando usted la dice, no se muere. Esa queda en el corazón rascando, haciendo cosquillas. Esa queda en el corazón y queda en la cabeza meditándose. Y aquel que escucha la palabra se queda pensando y dice, ¿por qué lo diría? Pero es la Biblia lo que lo dice. La palabra de Dios es viva. Segundo, es eficaz. Usted no puede tener una medicina mejor. Y ahorita le hablo de la eficacia de la palabra de Dios. ¿Qué tiene la palabra de Dios que es eficaz? Que cuando usted la dice, que cuando usted la riega, que cuando usted la enseña, esa palabra hace huella, marca el corazón de las personas, toca. ¿Cómo me fui yo al seminario? ¿Por qué yo me fui al seminario? Por escuchar la palabra de Dios. Escuché el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Tesoro y la perla. Y cuando escuché que una persona comerciante, un cristiano, puede dejar todo por seguir la perla, la explicación de la palabra, dije, me voy para el seminario, me llegué al seminario y ahí estoy. ¿Cómo se puede casar un concubino? Cuando usted le lee Mateo capítulo 19, versículo 5. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Habrá santo matrimonio. Lo que Dios dio no lo separa el hombre, léaselo. Es la palabra de Dios viva, pero no solamente viva, eficaz, instantánea, espontánea, efectiva. Mejor que una vitamina, mejor que una inyección, mejor que una pastilla para el dolor, la palabra de Dios. Más cortante que espada de doble filo. Así es la palabra de Dios. Corta, se va metiendo como una espada de doble filo. Esa es la palabra de Dios. Más cortante. Por eso hay gente que cuando escucha la palabra de Dios no le gusta. Es más, hay gente aquí, ustedes no, pero otros, que cuando yo comencé a predicar se fueron, se largaron. Y cuando yo predico algo que no les gusta, se van. Hasta ahí escuchan el Evangelio. Se desaparecen. Pues bueno, no les gusta. Pero la palabra de Dios debe ser cortante como espada de doble filo. Y yo tengo que enseñarla. A veces les explico con cariño, con amor, con dedicación. A veces les explico con fuerza y a veces a punta de regaños. Porque aquí entendemos de alguna manera, ¿verdad? Porque hay gente que sí, que de alguna forma entiende. Hay algunos que ni entienden ni a los gritos, ni a los regaños, ni a nada. Nunca aprenden. Pero hay muchos que tengo yo la responsabilidad de explicarles y tengo que enseñarles. Más cortante, por eso cuando la palabra de Dios llega a usted, ¿qué tendrá la palabra? Pues la palabra de Dios lo corta uno, dice, uy, eso es que es para mí, mira, yo soy casado en concubinato, mira, yo soy tremendo ladrón, y la palabra de Dios dice que los ladrones no van para el cielo. Mira, dice la palabra de Dios, los chismosos, uy, tráigame tierra, y uno le dan como escalofríos y dice, uff, esa palabra estuvo dura. No es que yo cuando predico le veo a la gente la cara, y la gente se espanta y dice, y cuando termino de predicar viene y me dice, padre, pero ¿quién le dijo eso a usted? ¿Por qué usted habló de eso? ¿Quién vino a decirle a usted? Nadie. El otro día me llama la atención porque venía un matrimonio a compartir conmigo. Y yo estaba haciendo la misa en la mañana, el día jueves. Estaba hablando precisamente de los matrimonios. Y yo no había hablado con los esposos. Iba a atender a los esposos después de la misa. Yo me pongo a hacer la misa temprano, se me hizo la hora de atender la gente, las 8 ya no había terminado. Y entonces llegaron durante la misa. Yo a veces puedo grabar la misa con fieles, a veces me toca grabarla sola porque tengo que subir la Santa Misa. Pero como a veces la puedo grabar y a veces no la puedo grabar, entonces estaba grabándola ahí en la capilla. Que ustedes, los que ven la misa, se dan cuenta que estoy la mayoría del tiempo solo. Y cuando terminé, le digo a la gente, venga, viene la pareja. Y uno de ellos me dice, nah, guara padre. Es como si le fuéramos contado la vida. Yo le digo, ¿cómo así? No, lo que usted dijo. Mucho gusto, yo no lo conocía. Mucho gusto, padre. Venimos, yo no sé dónde, de otra parroquia, venimos a acompañar con usted. Eso es impresionante. Todo lo que usted dijo era lo que queríamos oír.
Entonces yo le digo, no entiendo. No, es que vinimos a hablar porque tenemos problemas en pareja, problemas con los hijos, problemas con la suegra, problemas... Y usted habló de todo eso. Yo le digo, no, pero es que yo hablé porque era la cita que tenía que predicar por eso. Pero era, mire, era como si usted nos desnudara, como que si usted nos dejara el descubierto, qué es lo que está pasando en la casa. Pelea, gritos, insultos, malos tratos. Es más, solamente con oír la palabra, ya ni siquiera queremos hablar con usted. Yo le digo, gracias, porque es que tengo mucha gente. No, pero vamos a confesarnos por lo menos, Padre. Listo. La palabra de Dios penetra hasta el punto de división entre el alma y el espíritu, hasta las articulaciones y tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Imagínese usted. ¿Qué tiene la palabra? La palabra de Cristo penetra, cunde, se transforma, llega hasta donde usted no puede llegar con un chanclazo o un correazo. La palabra de Dios puede llegar hasta donde usted no puede llegar con unas esposas o que alguien esté en la cárcel pagando por un pecado. La palabra de Dios puede llegar al profundo del corazón donde no pueden llegar sus gritos cuando regaña, cuando insulta a las personas. La palabra de Dios penetra, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y penetra, pasa, transforma, se cuela, como usted quiera llamarlo, hasta la médula espinal, hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del alma. ¿Cómo la ve? Cuando ellos preguntaron en el versículo 36 de San Lucas capítulo 4, ¿qué tiene la palabra? ¿Qué poder tiene la palabra? ¿Por qué la palabra es así? Entonces dice la Biblia que es espada de doble filo, que puede penetrar. ¿Qué poder tiene? Penetra. ¿Qué poder tiene? Pues creó el cielo y la tierra. ¿Qué poder tiene? Sana, libera a los enfermos. Ese es el poder de la palabra. Lo que pasa es que ustedes y yo todavía no lo creemos. Y todavía no lo aceptamos. Y mire lo que viene. No hay criatura oculta a su vista, pues todo está desnudo y expuesto a los ojos de aquel que hemos de rendirle cuenta. No hay criatura alguna que se le pueda esconder a la palabra de Dios. Por eso, cuando usted hable a alguien y quiera corregir a alguien, cuando usted le quiera enseñar algo a alguien, cuando usted le quiera dar una orientación a alguien, cuando usted quiera hacer un llamado de atención a alguien, quiera dar un consejo, quiera dar una palabra, agarre la Biblia, léala, busque un capítulo o un versículo que le sirva, que sea bueno para esa persona, y va y se lo lee, se lo enseña, se lo explica y le enseña para que se lo grabe y para que cambie esa persona. Yo he visto en mi poca vida de sacerdote muchas personas que han cambiado su vida, han transformado su existencia y se han hecho personas nuevas gracias a la palabra de Cristo. Gracias a la palabra de Cristo. Yo podré ser muy cura, muy sacerdote. Podré tener un ministerio, podré ejercerlo bien, podré ejercerlo mal, pero lo que sí tengo claro y lo que sí tengo presente, que si como sacerdote no predico la palabra de Dios, no enseño la palabra de Dios, no oriento con la palabra de Dios, estoy bien equivocado y estoy fuera de la realidad. Y podré hablar mil cosas y podré decir mil cosas, pero si no es con Biblia y con palabra de Dios, la gente no creerá y la gente no entenderá jamás el mensaje. Y lo he experimentado, lo he experimentado. A veces los compañeros sacerdotes me dicen, ¿por qué la gente lo escucha a usted? El otro día hablaba con un sacerdote, me decían, yo no entiendo. ¿Por qué la gente escucha tanto el evangelio? Son bastantes los que lo escuchan, padre. Si yo escucho que usted habla y usted predica igual que yo, usted enseña. Yo me quedé callado, no dije nada. El padre tenía misa en la tarde y me fui a oírlo, a escucharlo. Y el padrecito muy bien, dio su misa, dio su explicación, su homilía, terminó y nos reunimos en la tarde para cenar. Yo le dije, padre, le tengo respuesta a lo que usted dijo. Con todo el respeto que usted se merece, pero le tengo una respuesta. Gracias. Dígame, padre, ¿respuesta para qué? Usted me dijo que por qué la gente escucha la palabra y se enamora de la palabra. Yo le tengo respuesta. Mire, padre, cuando un sacerdote predica y lo hace con la Biblia, la palabra de Dios es la semilla que cae. Y dice Jesucristo, sin que él sepa cómo, le sale raíz, le sale tallo,
le sale hasta terminar en el fruto. Le sale la espiga, le sale el fruto. Pero cuando usted habla con sus palabras, lo que a usted se le ocurre, lo que usted piensa, lo que usted analiza, sus palabras llegan a las personas. Pero cuando van a penetrar el corazón, no tienen raíz, no tienen fundamento, y ahí se seca y ahí se pudre. En español, el que predica con Biblia y con palabra de Dios está sembrando el mensaje de Jesucristo y está enseñando lo que Cristo dice. Y ahí es donde dice la gente, ¿qué autoridad tiene este sacerdote o aquel sacerdote que predica con Biblia? Pero cuando usted predica y agarra un cuento, una historia, una fábula, que la vaca de Lola, que la vaca de yo no sé quién, que el cuero de la vaca, y se pone a leer son historias de la vitamina de yo no sé quién, y no le explica a la gente la palabra de Dios, pues la gente entiende el mensaje y escucha y se va contento y se va feliz. Pero esas palabras son de seres humanos que se hunden, que se vienen abajo. ¿Y cómo me vio en la homilía? Yo le dije, mire padre, tan solo le faltó una cosa. Dígame, explicar el evangelio, más nada. Usted habló muy bonito, habló muy hermoso y lo felicito. Y es muy preparado usted, hablaba muy bien, se expresaba muy lindo. Pero lo único que usted no hizo fue explicar el evangelio. Si usted agarra la Biblia, no le digo que aprenda de mí, le digo que usted agarra la Biblia y le dice al pueblo, mire, San Lucas capítulo 4, versículo 36, eso está escrito aquí. Y nosotros los sacerdotes siempre tenemos una chuleta aquí. San Lucas capítulo 4, versículo 36 dice, todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá su palabra? Y le explica a la gente que el pueblo de Israel se admiraba de la palabra de Cristo, del poder que tenía la palabra de Dios. Y se pone usted a explicar otros versículos y le enseña con la palabra, la gente le va a entender. Yo se lo dije, no sé si lo practicó, no sé si no lo practicó, pero yo se lo dije. Inclusive nosotros los sacerdotes nos estamos quedando dormidos y en el aparato porque no le damos Biblia al pueblo. Biblia al pueblo no significa solamente regalar la palabra de Dios, regalar, no. Biblia al pueblo significa explicarle la palabra de Dios. Sagradas Escrituras al pueblo es enseñarle la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo se la voy a enseñar? ¿Y cómo se la voy a explicar si yo no la leo? Si yo no la medito. Miren, este evangelio desde que estaba por grabarlo desde temprano, yo decía, ¿qué le digo a la gente? La gente decía, ¿qué tendrá su palabra? Y ese fue el versículo que yo medité durante el día. Todo el día medité. Versículo 36 de San Lucas 4. Medité ese versículo. ¡Qué poder, qué poder! Y ahora le puedo decir que el poder de la palabra de Dios está para crear. Génesis, lo que le dije ahorita, 1:3. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. La palabra de Dios, lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios existía en el principio estaba ella. Voy a leerlo para que ustedes lo vean. San Juan capítulo 1, versículo 1. Para que ustedes se den cuenta quién era la palabra de Dios. Cuando usted la medita, cuando usted la reflexiona, se da cuenta de los cambios en su vida. Desde el principio existía la palabra. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a ser gracias a ella. Y sin ella, nada existe de lo que ha sido hecho. La palabra de Dios fue la que le dio la oportunidad a las cosas de existir. ¿Qué poder tiene la palabra de Cristo que dijo algo y se hizo? ¿Qué poder tenía la palabra de Cristo? Mateo 8:8, que el centurión dijo que una palabra de Cristo y sanará a cualquier enfermo y lo sanó. ¿Qué poder tiene la palabra de Cristo? El poder de expulsar un demonio, de sanar un enfermo, de multiplicar los panes. Pero todavía no hemos creído en ese poder, ni nosotros los curas. Porque si usted es cura y no predica la palabra de Dios, y si usted es obispo y no la predica, debe examinarse. Esto ya se lo decía. No lo voy a repetir para que no me regañen, pero lo decía. Usted hay una homilía de un obispo, de un sacerdote preparado, con muchas potencialidades y capacidades, con títulos universitarios de todo, y se ponga a hablar cosas que no son de la palabra de Dios, está muy mal. ¿Por qué no explica la palabra de Dios al pueblo? Le voy a dar algunas herramientas. Agárrese un lápiz, agárrese un cuaderno y escríbanlo en los comentarios, que nos van a servir
para que ustedes y yo podamos corregir con la palabra, ver el poder que tiene la palabra. Eso sí, cuando usted utilice estas herramientas y cuando usted le diga a la gente los capítulos y los versículos, no se desespere. Porque no es que usted dijo, los borrachos no van para el cielo y ya su tío que es borracho dejó de tomar. No. Esa palabra tiene que hacer su trabajo, tiene que crecer, tiene que cimentarse. Porque es lo que usted está predicando y la forma que predique también. Porque usted no es que vaya a restregarle ya la cita bíblica a su familiar y no se la va a explicar. Enséñenselas usted, pero con ejemplo. Herramientas, citas bíblicas que nos pueden servir a todos para el momento de predicar. Primera, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9. Vamos a buscarla. Deuteronomio, si tienen la Biblia, le doy permiso para que usted pueda utilizarla, para que usted pueda leerla, para que usted pueda escudriñarlas, para que usted pueda tenerla. Primero, la brujería. ¿Cómo corregir a un brujo? Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Escríbasela en un papelito, guárdela a su tía que le gusta la brujería, a su prima que le gusta darle agua de calzón a su novio, a su mamá que le gusta andar allá fumándose el tabaco, a su tío que le gusta ya andar que le lean las manos, aquel que le gusta andar con hueso de muerto, celebrando el día de la Santa Muerte, sin vergüenza, la brujería. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Oigan, poder de la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia sobre la brujería. Cuando hayas entrado en la tierra que te va a dar Yahvé, tu Dios, no imiten sus abominaciones de esos pueblos. Que no haya entre los tuyos quienes quemen a sus hijos o hijas, ni que practiquen la adivinación. Voy donde el brujo para que me adivine con quién me está poniendo los cuernos mi esposo. Adivinación significa descifrar lo que viene en el futuro. Voy para que me hagan una limpia, para que me adivinen y me digan qué va a hacer. Y empiezan a tirar las cartas. Aquí dice que va a tener peligro de muerte. Aquí dice que va a encontrar trabajo. No sea tonto, no se ponga a creer en esa basura, en ese muro, en esa porquería. Eso se llama brujería, adivinación. Que no hayan personas que consulten a la astrología. Voy a ver de qué color salió la luna hoy, amarillo, azul o rojo. Voy a consultar los astros. La luna está llena, es luna de yo no sé qué. La luna está vacía, no voy a salir. Es lo que dice el martes. Ni te cases ni te embarques. Ay, que hoy es martes 13. Es que, no, mire, los astros dicen que viene... ¿Qué cuento de astros? Aquí el destino, nuestra vida está en las manos de Dios. Léale esta cita bíblica a su tía que es bruja. Y eso no es la del otro. La adivinación. Que no consulte la astrología ni la adivinación. Que no consulte la hechicería o la magia. Hay gente que le gusta andar haciendo hechizos. Le voy a hacer la comida a fulano para que pegue un amarre, un hechizo, ahí se lo dice. Un amarre, una limpia, un yo no sé qué. ¿Qué cuento? Dice la Biblia que en eso no hay que creer. Y hay mucha gente que le gustan los hechizos o que consulte la magia, que abra las cabras, patas de cabra, que aparezca, que desaparezca. Sin vergüenza, vagabundo. Cuando usted agarra un brujo y le lee esta cita bíblica, ese brujo escucha la palabra de Dios y le insulta, le regaña, lo que sea. Es como la tierra cuando usted la está arando, que ella no se va a dejar sembrar la semilla. Usted hay que romperla, hay que sacarla, hay que escudriñarla. Y la tierra tiene piedras y le lastima y le hiere. Pero si sembró la semilla ahí, esa semilla crece. Hay gente que le gusta la magia, la adivinación, el futuro, todas esas cosas. La bola mágica y yo no sé qué. Deje de ser sinvergüenza, que eso no quiere Dios. Que no hayan hechiceros. Personas que se enferman y van allá donde el hechicero que le dé una toma para curarse. Sinvergüenza. Para que le digan qué va a hacer de su vida.
ni consultores de espíritus o espectros. Hay otros que se ofrecen como materia para que le bajen los espíritus, y yo soy materia y vienen los espíritus y la persona le mete no sé qué, allá con tabaco, con michi, con droga, se vuelven todos locos. Y después por estar bajando espectros y fantasmas, ni invocador de muertos y muertos, entonces van donde el padre, que estábamos jugando a la ouija, Sarita, que estábamos jugando yo no sé quién, y miro lo que le pasó, sinvergüenza, que lo lleve el diablo. Que lo arranque y lo lleve completo por sinvergüenza. Invocando muertos, invocando hechicería, eso está mal. Quien hace cosas como estas son detestables para Yahvé. Por causa de esas abominaciones lo va a desterrar Yahvé. Cuando usted agarra un brujo y le lee esta cita bíblica, el brujo se le va a poner bravo. El hechicero la pone bravo, el que le gustan los astros, el horóscopo, el tarot, el yo no sé qué, algún nombre que usted tenga, coloque en los comentarios. Se le va a poner bravo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Ahí mismo, en Levíticos capítulo 19, versículo 20. Levíticos capítulo 19, versículo 28. En el 28 está. Vamos a buscarlo. Para que ustedes y yo lo tengamos. Para que ustedes y yo lo meditemos. Hoy día se ha visto mucho, y padre y madre, anote esta cita bíblica que le puede servir. Y si no, pásale este evangelio a su hijo, póngaselo, yo se lo digo. Si usted no puede decir, si usted sabe lo dar, présteme la batea, yo se lo digo. Porque salieron jugadores y cantantes, se agarraron la piel, se limpiaron y se pusieron un pedazo de parche ahí, de mugre, de tinta, que llaman tatuajes. Hoy día todos los chamos y todos los jóvenes quieren ensuciar su piel y quieren dañar su cuerpo. Es más, hasta curas yo conozco que por llevar contraria a la palabra de Dios andan en esa sinvergüenzura. Pero no le digan a nadie. Por estar a la moda se andan tatuando. ¿Qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? Libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 28. Si usted no lo sabía, hoy lo va a escuchar. Y anote la cita bíblica aquí en los comentarios y guárdela. El poder que tiene la palabra de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que no debemos hacernos tatuajes? Levíticos, capítulo 19, versículo 28. No se harán incisiones ni tatuajes por los muertos. Yo soy Yahvé. Usted su cuerpo no debe andárselo tatuando. Usted a su cuerpo no debe andarlo exponiendo, no debe andarlo rayando. Eso está mal. Y hoy día los jóvenes que no tienen criterio, no tienen personalidad, andan detrás de otros tontos que se rayaron la piel, se lo dañaron, se pintan las mechas de un color. Ahí están los bobos repitiendo lo mismo. Agarran en la piel, se la dañan, se la destruyen con tatuajes, y ahí están las personas sin criterio repitiendo como el oro lo que otros hacen. Sinvergüenza, vagabundo. Dañándose la piel y todos tatuados en la cara, y después no hayan cómo quitarse eso y no hayan cómo taparse. No pasó en estos días por allá. Los que se tatuaron, los que agarraron, salió un presidente y lo metió todo preso por sinvergüenza, y después andaban escondiendo por andarse tatuando. Bien hecho, por vagabundo, andar haciéndose marcas, perteneciendo a sinvergüenza, y después sí andaban asustados. No se anden tatuando, dañando el cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios, y eso hay que respetarlo. Léale esa cita bíblica a aquel que tiene tatuajes, y si no, yo se la leo. Se van a poner bravos, se van a molestar. Ese cura es un metiche. Diga lo que usted quiera. De todas maneras, yo a usted no lo conozco y usted tampoco me conoce a mí, pero yo tengo que predicarle. Póngase bravo, pero le estoy enseñando con la Biblia. El poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué poder? ¿Qué tendrá su palabra? Poder para transformar corazones. Cuando llega usted una persona, vamos al Éxodo capítulo 21, versículo 16. Anote, escriba ahí en los comentarios y guarde las citas bíblicas, porque esto no lo hago todos los días. Hoy lo estoy haciendo. Pecados con capítulos y versículos, para que vean el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Cuando llegue una persona a ustedes a decir, ¿será que los secuestros son buenos o son malos? Que alguien agarre a una persona y la prive de libertad y la esconda, porque es que ese otro tiene mucha plata. Entonces,
Le vamos a secuestrar un hijo, le vamos a secuestrar una hija, un primo, un familiar o la esposa para que nos dé plata. La forma de sacarle la plata, padre, el secuestro. ¿Y será bueno o será malo? Yo lo voy a leer de la Biblia. Y si hay alguno que anda practicando estas sinvergüenzuras, escúchelo de la Biblia. No para que no digan, es que el Padre se metió con nosotros. No. Éxodo capítulo 21, versículo 16. El que secuestre a una persona. ¿Qué dice la Biblia sobre el secuestro? Éxodo capítulo 21, versículo 16. El que secuestre a una persona, sea que la venda o sea encontrada en su poder, morirá irremediablemente. El secuestrador debe saber que quitarle la libertad a una persona es pecado, hasta el punto que dice la Biblia que ese sinvergüenza va a morir. Padre, pero es que nadie lo agarró. Deje que llegue la presencia de Dios para que vea. Se ganó 3 churupos en la tierra. Hizo una estafa, hizo un secuestro. Agarró una persona y la atemorizó y la asustó por quitarle dinero, lo amenazó y le quitó un familiar. Tranquilo, Dios lo agarra en la bajadita, sin vergüenza. ¿Quién eres tú para estar quitando la libertad a una persona, para someterla, amarrarla, taparle los ojos, hacerle daño y destruirla? ¿No es un hijo de Dios? Y eso lo dice la Biblia. Póngase bravo si usted quiere. El que secuestre a una persona, le quite la libertad, esa persona va a morir. Y eso está mal. ¿Qué dice la Biblia acerca del robo? Efesios capítulo 4, versículo 28. Para que ustedes vean lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y los que les gusta andar robando, que se pongan las pilas, dejen de ser sinvergüenza y se pongan a trabajar. Efesios capítulo 4, versículo 28. Lo que dice la Biblia sobre el robo. Porque si usted no sabe, yo se lo voy a leer. Efesios 4, 28. El que se acostumbra a robar, que ya no robe más. Al contrario, que se ponga a trabajar honradamente con sus propias manos para que tenga algo para compartir con quien pasa necesidad. Aquella persona que le gusta andar robando a las cosas, al prójimo, a la persona, deje de ser sinvergüenza, deje de ser malhechor, deje de ser ladrón, ponga a trabajar. Quiere conseguir algo, ponte a trabajar. Dios te dio 2 manos, te dio 2 pies, te dio inteligencia, te dio corazón, te dio vida. Puedes comenzar de cero y Dios te va a bendecir. Pero ¿qué es eso de que usted compra algo y viene otro y lo roba? ¿Qué es eso de que usted está con el celular en la calle y viene un ladrón y le pone un teléfono, hasta un tiro le da, una bala le da, o lo agrede para robar? Eso está mal. Usted no tiene por qué quitarle las cosas al prójimo. Usted no tiene por qué arrancársela de las manos. Y los políticos escuchen porque son bien ladrones. Roban, defalcan un país, no le importa nada. Se roban los estipendios del pueblo, las cosas del pueblo y no le importa nada. Pero agarran a los otros que son más ladrones chiquitos y los meten presos. ¿Por qué no meten a los políticos presos? No habrían cárceles en el mundo para meterlos a todos juntos. No las habrían. De los malos que son y de las cantidades que son. El que robe y que deje de estar robando. ¿Qué dice la Biblia sobre las malas palabras? Ahí mismo, Efesios capítulo 4, versículo 29. Aquel que le gusta andar diciendo grosería, aquel que le gusta andar diciendo maldiciones, aquel que le gusta andar ofendiendo, aquel que se le salen sapos y culebras por esa boca, son bien groseros, son bien cochinos. Por esa boca lo que salen son barbaridades y maldiciones que andan dañando y destruyendo a cualquiera. Efesios 4, 29. Escuchen, que de la boca de ustedes no salga ninguna palabra que perjudique, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Que no salga de su boca palabra cochina, puerca, marrana, que dañe, que destruye a las personas. Y Mateo capítulo 12, versículo 36, ustedes van a ver lo que dice Mateo 12, 36. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. Lo que tú digas, lo que tú hables, lo que salgan de su boca, si son palabras groseras y cochinas y puercas, serán motivo de condenación. ¿Sabía usted eso?
¿Qué poder tiene la palabra? Aquella que es capaz de decir que si usted anda diciendo porquerías y babosadas con la misma boca que recibes a Cristo, es con la que anda destruyendo a otro hermano, serás condenado y serás castigado. Y la juventud de hoy día que se lo oye diciendo malas palabras, y los grandes también diciendo malas palabras, y ahorita todo el mundo dice grosería, y y risa, y guariré con todo el mundo, ¿no, señor? Las malas palabras no vienen de Dios y no son de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Está muy mal. ¿Qué dice la Biblia sobre los mentirosos? Todas mienten, todos mienten. Hoy día que todo el mundo le gusta mentir. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Anote las citas bíblicas que se las estoy dando para que ustedes las aprendan. San Juan, capítulo 8, versículo 44. Para que se la lea a un mentiroso y para que veas el poder que tiene la palabra de Dios. Escuchen con atención lo que dice la Biblia para aquellos que les gusta andar diciendo mentiras. Juan 8:44. El padre de ustedes es el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Él es un homicida desde el principio y no mantuvo la verdad. Oigan, escuchen, porque la verdad no está en él. El diablo es un homicida y un mentiroso. La verdad no está en él. Cuando dicen mentiras, hablan de sí mismo, porque él es un mentiroso y el padre de toda mentira. Versículo 44 de San Juan, capítulo 8, dice que el diablo es el padre de toda mentira y de todos los mentirosos. Agarre la Biblia usted y póngase a enseñarle a sus hijos, a su esposo acerca de las mentiras, pero léale lo que dice la palabra de Dios. Y esa persona va a cambiar, y esa persona va a mejorar. Pero si usted le habla con sus palabras, no va a mejorar. La Biblia es clara. Dicen que los mentirosos tienen como padre al diablo. ¿Conoces a algún hijo de diablo por ahí? Que ande diciendo mentiras y mentiras y mentiras. Hay muchos. ¿Qué dice la Biblia sobre la fornicación? Mire, aprendan estas dos citas bíblicas, son buenas. Juan 8:44, de la mentira. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Para no alargarnos, pues, para terminar, para no alargarnos mucho ya hoy. Para irnos a descansar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 8. Los jóvenes que tienen sexo sin compromiso, amigos con derecho, novios con derecho, amigos con beneficio, amiguitos conocidos que en la primera cita ya están teniendo relaciones, jóvenes con preservativos, con pastillas, ya andan de sinvergüenza y de vagabundo. Oigan lo que dice la palabra de Dios para esos que andan de promiscuos, de sinvergüenza, con una, con otro y no les importa ya nada. Con familiares, con amigos, por dinero, lo que sea. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia sobre las personas que andan fornicando, teniendo relaciones sexuales a diestra y siniestra y no les importa nada? Óiganlo. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que comete una persona está fuera de su propio cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben ustedes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y recibieron de Dios? Ustedes no se pertenecen, pues han sido comprados a un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Todos los jóvenes que andan por ahí de promiscuos, los padres de sinvergüenza permitiéndoles novios y novias y preservativos y viva la pepa y viviendo como le da la gana. Dice la palabra de Dios que eso es un pecado y está muy mal. Y hay muchos jóvenes que andan en esa sinvergüenzura. ¿Conoces alguno? Compártale. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Bueno, le podría dar muchas citas bíblicas. Y si ustedes saben alguna de algún pecado, anótenmela ahí en los comentarios, ayúdenme, para que la gente se ponga a escribirlas y a guardarlas. ¿Qué poder tendrá la palabra de Dios? Transforma los corazones cuando usted sabe enseñarla. Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ¿qué dice la palabra de Dios sobre el adulterio?
los que andan poniéndole los cuernos a su esposa, a su esposo, los que andan de sinvergüenza con una y con otra y no respetan a su esposo o a su esposa, óiganlo, que todos respeten el matrimonio. Deje de estar viendo a las casadas, deje de estar viendo a los casados, esos ya están ocupados. Que todos respeten el matrimonio, que el lecho nupcial sea sin mancha, porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Dios juzgará a los que andan con inmoralidades y cometiendo adulterio. Y hay muchas personas que siendo casados, que siendo casadas, no respetan el matrimonio y andan con uno y andan con otra. Y dice la palabra de Dios que esas personas que andan de sinvergüenzas, Dios los va a castigar. ¿Conoces algún chismoso? Compártale esta cita bíblica. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Para los chismosos, con mucho cariño, para que las personas no anden hablando lo que no es, para que no anden comiendo prójimo. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Oído al tambor, paren la oreja, chismosos, pretenciosos, habladores. Oigan, hombre perverso promueve los pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Y Gálatas 5:19 dice que los chismosos no van para el cielo sino para el infierno. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Los chismosos separan amigos, dividen familias, dividen personas, los destruyen hogares, acaban con todo el mundo. ¿Por qué se mete en la vida del otro? No sea metiche y no se meta, deje de estar hablando. Termino con 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Vamos a buscarla. Segunda, ya para terminar, para no alargarnos, pues. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué dice la Biblia sobre aquellos que les gusta andar peleando, andar discutiendo, andar agarrándose del moño? 2 de Timoteo 2:23. Evita las peleas y controversias tontas y estúpidas, sabiendo que estás provocando peleas. Un servidor del Señor no debe pelear, sino ser amable con todos, hábil para enseñar, paciente, capaz de corregir con gentileza a los adversarios. Deje la pelea, doña, deje la pelea, don, deje de estar peleando con todo el mundo y ya nadie quiere estar cerca de usted porque usted parece un limón amargo, ácido y con espinas. ¿Cuántas peleas nosotros nos ingeniamos, nos planificamos y las hacemos rápido de cualquier manera? ¿Cuánta gente peleando? Y dice la Biblia que las discusiones no vienen de Dios. Termino diciéndoles, todos se espantaron y decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? Ahora comprenden qué tiene la palabra de Cristo, poder. ¿Qué tiene la palabra de Cristo? Transforma corazones. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Les recuerdo que si quieres enviar algo para Venezuela, comenzamos la campaña para recoger para los niños ropita, juguetes, zapatos, comida. Para el 22 de diciembre, estamos en octubre, darle un regalito a los niños de la esperanza. Comuníquese con mi hermana al número +58 424 769 6239 o 011 58 424 769 6239. Muchas gracias a todos los que van a enviar su cajita. Que Dios les bendiga y les acompañe. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hasta mañana, Dios mediante.